siguiente trabajo fue desarrollado en la localidad urbana de Temuaya en la materia de paisaje urbano, el cual tenía como objetivo diseñar un conjunto urbano dentro de un área de expansión urbana realizada o identificada en una materia anterior de planeación estratégica, donde se hizo una proyección de cálculo de demanda potencial y de reserva territorial. A partir de dicho cálculo, se realizó un cálculo en donde se tuvieron que identificar, de acuerdo a la tasa de crecimiento y el incremento poblacional, cuánto iba a crecer nuestra población en relación a los 3 periodos calculados, que fue a 5, 15, 25 años, y se pudo determinar un crecimiento relativamente bajo, en donde nos arrojó únicamente una población de 3.314 habitantes debido a una tasa de 1.63. Esto nos determinó un cálculo para poder llevar a cabo un predimensionamiento, en donde se tuvo que obtener el número de viviendas al dividir nuestra población de proyecto, que fue 3.750 entre el promedio de ocupantes por vivienda, lo que nos arrojó un diseño de un conjunto urbano para 832. Eso como parte de un área vendible, que al multiplicarlo por los 60 metros cuadrados del terreno mínimo que establecía el plan, nos daba un área vendible total de 49.920. De ahí, de acuerdo al libro quinto del Código Administrativo del Estado de México en su reglamento, nos establece que para conjuntos urbanos se debe de dotar de un área de donación destinada a equipamiento municipal de 15 metros cuadrados y de 3 metros cuadrados para equipamiento regional, lo que nos da un total de 18 metros cuadrados por vivienda prevista. Entonces, al multiplicarlo, nos da 18 metros cuadrados por 832 viviendas, un total de 14.976 metros cuadrados de donación, que sumado al área vendible nos daba 64.000. Y por último, hay que dotarle de la vialidad, que eso implica un incremento de un 20%, lo que nos da un total de 77.876 metros cuadrados, es decir, 7.7 hectáreas. Esto ya nos permitió seleccionar un predio dentro del área de crecimiento, verificando que el área que se estaba seleccionando fuera un área apta para ser desarrollada, que no implicara ningún tipo de vulnerabilidad ni riesgo. Se encontró en la parte sur del territorio un predio que tenía una pendiente no homogénea, el cual vamos a tener que utilizar para poder ver cómo manejar el terraceo o los movimientos de tierra para hacer dicho proyecto. Entonces, podemos ver aquí los cortes esquemáticos en el sentido longitudinal y transversal, y se puede ver la irregularidad de la pendiente. Posteriormente, se realizó el proyecto de lotificación, el cual debería de haber cumplido con una serie de requisitos. Manzanas no mayores de 180 metros, la ortogonalidad de la lotificación respecto a su vialidad local, la intersección de vialidades locales con secundarias a 90 grados, la parte central del equipamiento que estaba destinado de acuerdo a los 18 metros cuadrados previstos por vivienda, y además lo más céntrico posible para que todos tuvieran la accesibilidad a esta área de donación. Este primer plano que vemos es el plano que se le denomina de uso de suelo o zonificación secundaria o de usos de suelo específicos. Este plano consiste en asignar las claves a los diferentes predios para poderles establecer una normatividad de uso y del manejo de los diferentes predios, en los cuales se establece en los lotes, por ejemplo, habitacionales de tipo unifamiliar establecidos con la letra A, que son los H100A,
Lotes que deben de tener una sola vivienda, se establecen los niveles y los metros de altura, se establecen los cajones de estacionamiento que debe de tener, se establece el área libre, el área de construcción o de emplazamiento, conocida como el coeficiente de utilización del suelo, y la intensidad máxima de construcción. En el lote H100B, que es el que está perimetral al conjunto y que va a estar bordeando y dar frente a las vialidades secundarias que se van a unir con otro barrio o con otro sector de la localidad, van a tratarse con un uso mixto, es decir, puede ser vivienda con comercio. Por lo tanto, la norma es muy similar a la clave A. Lo que cambia es que se le debe de establecer los giros comerciales que podrían permitirse construir en estos corredores. Tenemos los usos de equipamiento que deben de estar calculados de acuerdo a la población de proyecto y según se desol calcular sus unidades básicas de servicio mínimas requeridas para poder establecer la cantidad de aulas al tratarse de escuelas y del área libre que debe de tener, su intensidad máxima de construcción, los cajones, los niveles y la altura. Es importante señalar que este equipamiento está destinado para uso del barrio, por lo tanto las VS son resultados de la población del proyecto. En la parte del equipamiento de plaza se calcula también según el criterio de Cedesol, asimismo las partes recreativas. Ya que se establecieron toda la base normativa de cada clave, en los planos se colocan los datos cuantificables que son los metros cuadrados del predio total, el área de vialidad, el área de donación, el área vendible, los lotes totales, lotes regulares grandes y irregulares grandes. Todo en metros cuadrados o en número y su porcentaje correspondiente. Posteriormente, aquí vemos el proyecto de lotificación. Este proyecto debe de contener las manzanas ya enumeradas, se les coloca un número romano, tiene que llevar un orden, se enumeran en el sentido de las manecillas del reloj, se enumera cada uno de los lotes también de manera continua, donde empieza la manzana 1 empieza el 1. Cabe señalar que en este proyecto no se pasaron de las 1000 viviendas, son 874, por lo tanto en el equipamiento no se requerían 2 escuelas o bastaría con un kinder o con una primaria. Este plano, además de llevar en cada lote su número, debe de llevar su superficie, se marcan las líneas de corte, longitudinales, transversales, se marcan las líneas de corte de las secciones diferentes de vialidades que tengamos en el proyecto. En este caso tenemos 4 secciones principalmente, que es la local tipo, donde tenemos estos emparejamientos viales y nuestra vialidad secundaria, que ya implica el que tenga es de 2 sentidos con un camellón central. Para posteriormente hacer un cuadro de lotes. Este cuadro de lotes consiste en colocar horizontalmente el número de manzanas y de manera vertical todos los predios que tenemos diferentes con sus respectivas cotas y superficies. Esta tabla nos va a ayudar a obtener al final el área vendible, tanto por manzana como el área vendible que se tiene por tipo de lote. Entonces, por ejemplo, en la manzana 1 tenemos 50 lotes del lote tipo de 60 metros cuadrados, por lo tanto 50 por 60 nos da 3000 metros cuadrados. En la manzana 2 tenemos 46 lotes, por 60 nos da 2760. Y así sucesivamente vamos determinando el número de lotes tipo, los multiplicamos por su área y colocamos el área que nos da por manzana y sacamos un subtotal. Posteriormente vamos a localizar los lotes que ya tienen una diferencia ya en metros o en forma. Tenemos este segundo, que tenemos un lote en la manzana 1, que está en el lote número 1, por lo tanto 1 por 6745, pues nos da 6745. Y así sucesivamente vamos
ubicando todos los lotes diferentes que tenemos en todo el proyecto para que al final podamos obtener ya nuestra sumatoria completa de el área total vendible y nuestros números de lotes totales como una forma de comprobación de que no nos están quedando algún tipo de área residual. Posterior a esta tabla, se realizan todas las propuestas de las casas tipo. En este caso es la vivienda mínima sobre terrenos de 60 metros cuadrados, la cual debe de tener en planta baja un medio baño, su escalera, el área social, que es una estancia, comedor, cocina, su pequeña área de servicio, un cajón de estacionamiento, y en la planta alta debe de tener por lo menos 2 habitaciones y un baño completo. Todos los espacios garantizando que tengan ventilación e iluminación directa de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Se debe de cuidar la imagen en la fachada a partir de un estilo que se debe de homologar en todo el equipo para irse preparando para lo que se quiere dar como imagen urbana de este conjunto. En los pies de plano se deben de colocar las especificaciones constructivas de construcción, superficie construida en planta baja, superficie construida en planta alta, superficie construida total, área libre, para verificar estos indicadores en lo que establece la tabla de uso de suelo y dar cumplimiento a lo que ya se tenía establecido. Y así se diseña cada una de las viviendas. Son 4 prototipos de vivienda para poder trazar los cortes que nos empiecen a dar precisamente la idea de imagen y el trabajo de cómo se va a manejar la pendiente que se tenía de ese terreno, que teníamos unas pendientes un poco irregulares. Entonces, aquí se tuvo que generar una sustitución o una compensación de terrazas para poder no estar por encima de una pendiente. Se propuso que fuera del 10. Aquí se logró tener una pendiente del 7% en las vialidades. Ya teniendo nuestros cortes, se estableció la parte técnica que ya implicaba hacer nuestros criterios de redes. Tenemos nuestro primer criterio, que es la red de agua potable, en donde teníamos que identificar en un croquis de localización, donde tenemos nuestra fuente de abastecimiento, una planta potabilizadora, el terreno, cómo vamos a conducir el agua. Obviamente tiene su simbología, tiene el cálculo de los gastos de diseño, que son los que se requieren para hacer un proyecto ejecutivo, que deberá ser pasado a un ingeniero para que haga el cálculo de todo lo que son diámetros y lo que es las obras de conducción que se requieren para un proyecto con estas características. Lo que se trabajó aquí fue la red, es decir, se ubicó el tanque elevado en la parte más favorable, que en este caso era la cota más elevada. Se llevó la línea de conducción hasta el tanque de almacenamiento. De ahí se sacó una línea de alimentación a un circuito principal y a partir de ahí se establecieron los circuitos de cada una de las manzanas controlados por una válvula de seccionamiento. Se colocó el diseño, se calculó también el tanque elevado, se colocó el diseño de un tanque, de la cisterna, que es la que va a almacenar el agua, que va a hacer que suba el agua al tanque con una reserva de 2 días. Tenemos nuestro detalle de una válvula de seccionamiento y de una planta potabilizadora. En el segundo plano de red tenemos nuestro criterio de red de drenaje. Esta red de drenaje se compone por nuestra red de atarjeas, en donde en base a la pendiente se ubica el pozo colector, que es el que nos va a conectar con el sistema municipal, que es decir, el colector principal, y ese a su vez va a ir a la planta de tratamiento y a la descarga. Aspectos que están localizados aquí en la planta en este croquis de localización. El drenaje está diseñado en base a líneas abiertas con una pendiente direccionada hacia el área del pozo colector. Todo el sistema
tiene sus pozos de visita ya calculados de acuerdo a los niveles que se tienen en el terreno, que muchos inclusive siguen la misma pendiente del terreno sin necesidad de ir enterrando el pozo de visita, porque partes de la pendiente nos permite sacar el agua de manera natural. Tenemos un detalle de una planta aerobia de tipo de tratamiento secundario y un pozo de visita, o más bien un detalle de un pozo de visita. Tenemos el siguiente, que es nuestro plano de un criterio de drenaje pluvial, el cual tenía por objetivo captar toda el agua de las áreas de las calles a través de bocas de tormenta, canalizarlas a un pozo colector cerca del área de donación para meterlo a una planta de tratamiento de tipo primario y una cisterna de almacenamiento que nos diera servicio de riego a todas las áreas comunes, en este caso al área de donación, a las áreas verdes. También están con todos sus pozos de visita calculados, muchos de acuerdo también acorde a las pendientes naturales y buscando siempre renivelar el agua para no llegar a profundidades mayores de 7 metros para precisamente eficientizar las obras de mantenimiento del sistema. Y por último, tenemos nuestra planta con un criterio de distribución de alumbrado, en donde se seleccionó y se diseñó el tipo de poste, se dividieron en 3 tipos de luminarias, que son las luminarias de larga distribución, localizadas en las vialidades secundarias, de mediana distribución en las vialidades locales y de corta distribución, que van a estar localizadas en el área de donación, en los andadores peatonales. En base a la altura, de acuerdo a los criterios de patrón vertical de distribución, de acuerdo a la altura, se multiplica por un factor para sacar el espaciamiento. Por ejemplo, para una larga distribución se multiplica la altura por 12.5 para que nos dé el espaciamiento, de media distribución de 7.5 por la altura y de corta distribución de 3 por la altura. Eso, al darnos la altura, tenemos la posibilidad de hacer una distribución lo más homogénea posible para garantizar que todos los espacios nos queden alumbrados de la manera más adecuada posible y con una distribución también lo más homogénea posible. Para posteriormente este ejercicio continuarlo con la parte paisajística, que ya se va a integrar pues mucho de lo que tiene que ver en cuestión de la imagen, la arquitectura del paisaje, el área de donación, ya integrando todos los elementos técnico-artísticos para poder concluir el ejercicio.